gustaría pensar que la fotografía sirve para generar conciencia. Por lo menos en la manera en la que yo trabajo, sí que me interesa que la fotografía sea un detonante para que la gente tenga cierta curiosidad por temas que a lo mejor desconoce, y con mis proyectos intento precisamente que se reciba un cierto tipo de información que a lo mejor de otra manera no sería posible. El proyecto On Abortion, que enseño en el Centro de la Imagen durante Fotoméxico, nació como una exposición y está pensado de manera que lo vivas como una experiencia muy física. Sin embargo, el libro que surgió más tarde, a menudo hay gente que lo prefiere o no, depende mucho también de la personalidad, del interés que tenga sobre el tema. Lo bueno del libro es que puede viajar a lugares donde a lo mejor las exposiciones no pueden, y por otro lado las exposiciones, como decía antes, atraen a un cierto público que a lo mejor nunca acabaría comprando ese libro. Entonces la mezcla de las dos plataformas creo que es muy interesante, y que para temáticas como la que yo toco, pues cuantas más plataformas mejor, porque se llega a un público más amplio. Yo no creo que sea más importante hablar de las mujeres hoy en día más que hace 10 años, hace 20 años o que en 20 años. El tema de los derechos de las mujeres es un tema de derechos humanos, y la vulnerabilidad en las que muchas mujeres están sometidas y tienen sus derechos sometidos es tan real y tan presente, y a menudo en según qué circunstancias pues incluso peor que años atrás, ¿no? El proyecto que empecé, History of Misogyny, precisamente lo que pretende es señalar que estas cuestiones no van de peor a mejor o de mejor a peor o se estabilizan, sino que las políticas son muy pendulares, y aquellos que son vulnerables de los derechos humanos, como en este caso las mujeres, van a tener que siempre estar muy atentos y atentos de que sus derechos prevalezcan. Pone de relieve que precisamente en tiempos de crisis el arte es incluso, y la cultura incluso, más importante que en cualquier otra situación. Yo sí que creo que hay un punto de sublimar o de catarsis o de entendimiento colectivo al que se puede alcanzar gracias al arte. Creo que hemos visto recientemente cuán importante es tener evidencia del pasado, porque tenemos una memoria muy a corto plazo los humanos, ¿no? Y esas evidencias y que nos ayuden a reflexionar con lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir, o incluso a comparar con lo que está ocurriendo hoy en día, pues sí, la fotografía, como otros medios, tiene ese poder. Igual la imagen sí que tiene una cierta característica que se impregna en nuestra memoria de una manera diferente, y yo precisamente abogo a ello cuando en el proyecto On Abortion no hay mucho imaginario colectivo de lo que son las repercusiones de no tener acceso al aborto en el mundo. Entonces, construir, crear una serie de imágenes que se queden en tu retina es precisamente es uno de los objetivos que tienes. Yo soy bastante optimista en cuanto a todo lo que es pues, fotografía, social networks, supongo porque no me quedó más remedio, profesionalmente nací en esta época y le veo muchísimas ventajas. En vez de ver el consumo o la producción de imágenes como algo nefasto, en realidad me gusta pensar que simplemente es un lenguaje que ha evolucionado y que ahora todo el mundo habla o lee, ¿no? Entonces, ¿cómo llamar la atención de la gente cuando sí que es verdad que es cierto que estamos rodeados de muchas imágenes? Creo que precisamente tiene que ver con experimentos como este, ¿no? En lugares de reflexión en el que todos nos ponemos de acuerdo y decimos, bueno, vamos a pasar un rato aquí escuchando, mirando, leyendo este tipo de historias y vamos a hablar de ellas, y por eso sí que creo que son muy importantes estos escenarios en los que hay este tipo de reflexión y no es solo tú delante de la pantalla del ordenador. Gobierno de México.